Este expediente no trata de un asesinato cometido. Este expediente trata de una muerte dirigida a distancia. Al-Qaid vivía solo. Era ordenado. No había ruido en su vida. Y por eso, cuando lo mataron, nadie notó nada. Al-Qaid vivía en un apartamento común en Colorado. Este expediente no trata de un asesinato cometido. Este expediente trata de una muerte dirigida a distancia. Al-Qaid vivía solo. Era ordenado. No había ruido en su vida. Y por eso, cuando lo mataron, nadie notó nada. Al-Qaid vivía en un apartamento común en Colorado. Según sus vecinos, era silencioso. No cerraba la puerta de un portazo. No ponía música a todo volumen a altas horas de la noche. No se había oído que discutiera con nadie. La ausencia de una persona a veces llama menos la atención que su presencia. Al-Qaid era así. El día que murió nadie oyó un grito. Nadie escuchó una voz pidiendo ayuda. La puerta no había sido forzada. No se había roto ninguna ventana. Pero dentro del apartamento, algo estaba mal. Al-Qaid había sido asesinado. Y además, de forma brutal. Y desde el primer minuto entendimos esto. No era un asesinato por ira repentina. No era un encuentro improvisado. No era una decisión instantánea de alguien que estaba allí dentro. Era un expediente escrito de antemano. En el cuerpo de Al-Qaid había señales de tortura. Pero no eran aleatorias. A intervalos determinados. Con un orden determinado. Ese tipo de marcas dicen algo. Pero lo que dicen no es ira. Es control. Aún más extraño era esto. En la escena del crimen no había huellas dactilares. Pero en el apartamento no se había hecho limpieza. Esa es una contradicción. Y las contradicciones son el corazón de los expedientes. Si alguien comete un asesinato en pánico, deja rastros. Si alguien intenta borrar rastros, se apresura. Pero aquí no había prisa. Ni pánico. Como si alguien hubiera planeado desde el principio no dejar rastros. La policía comprendió pronto lo siguiente. La persona que hizo este ataque no había visto a Al-Qaid por primera vez ese día. Porque la tortura no se le aplica a alguien a quien no conoces. La tortura requiere tiempo. Requiere preparación. Y lo más importante, requiere un propósito. Entonces, ¿cuál podría haber sido el propósito con Al-Qaid? En el expediente había una computadora. Pero no había contenido. Algunas cosas estaban en su lugar. Pero faltaban algunos documentos. Lo que faltaba no parecía robado. Parecía seleccionado. En ese punto el expediente cambió de dirección. Porque al mirar el pasado de Al-Qaid, no había una vida llamativa. No había grandes deudas. No había enemigos conocidos. No había antecedentes penales. No había registro de amenazas. Pero esa limpieza no alivió el expediente. Al contrario, lo volvió más pesado. Porque hay expedientes demasiado limpios. Y los expedientes demasiado limpios, por lo general se han ensuciado en otro lugar. La policía examinó con quienes había tenido contacto Al-Qaid. Las conversaciones que tuvo en los últimos meses. Los registros telefónicos. Los correos electrónicos. Pero aquí también había un vacío. Al-Qaid también era silencioso en lo digital. Ese silencio no era natural. Era un silencio construido. A medida que el caso avanzaba, quienes lo revisaban se dieron cuenta de esto. Al-Qaid no había sido simplemente asesinado. Había sido silenciado. Pero no por lo que dijo, sino por lo que podría haber dicho. En ese punto el expediente dejó de ser un expediente criminal clásico. Era un expediente de acceso. ¿Quién llegó hasta Al-Qaid? ¿Quién pasó tiempo con él? ¿Quién cruzó su puerta? Y más importante,
¿Quién se conectó con él sin estar físicamente allí? Lo más inquietante de este expediente es esto. No sabemos quién es el asesino, pero vemos cómo trabaja el asesino. Esto no es una violencia individual. Esto es una calma institucional. Y esa calma, en la parte siguiente del expediente, se conectará con un lugar mucho más inquietante. Soy el detective Álvarez. Estoy retirado. Pero algunos expedientes no se jubilan del interior de una persona. El expediente de Al-Qaid es uno de ellos. Porque en este expediente la pregunta no es ¿quién lo mató? La pregunta principal es esta. ¿En nombre de quién fue silenciado este hombre? Y esa pregunta aún no ha dado su respuesta. En este punto debo decirlo. Este expediente no es un expediente para escucharlo rápido. Porque aquí no hay una imagen que grite. No hay disparos. No hay huida. Solo hay orden. Y el orden, muchas veces, es más peligroso que el ruido. Cada detalle encontrado en el apartamento de Al-Qaid mostraba cuán cómodo estaba alguien allí. Esa comodidad no era la comodidad de no me van a atrapar. Era la comodidad de ya de por sí no me van a buscar. Esa sensación es la que vuelve más pesado el expediente. Porque en algunos asesinatos el culpable huye. En otros se esconde. Pero en algunos expedientes el culpable no se apura en absoluto. Y en el expediente de Al-Qaid vemos exactamente eso. Lo que he contado hasta aquí no es suficiente para llegar a una conclusión. Pero sí es suficiente para una cosa. Para tomar este expediente en serio. Si todavía estás aquí en este punto, eso también muestra que tú no te estás apresurando. Y este tipo de expedientes necesita un oyente que no se apure. Mientras cuento estas historias, no quiero que algo se resuelva de inmediato. Quiero que se lea desde el lugar correcto. Porque algunos expedientes no hablan en la primera mirada. Hablan en la segunda pausa. El expediente de Al-Qaid es así. A partir de ahora miraremos esta pregunta. Detrás de una escena tan limpia, ¿qué contactos había? ¿Quién habló con quién? ¿Cuándo? ¿Con qué nombre? Y a partir de este punto, el expediente saldrá de un apartamento y se extenderá a un lugar mucho más amplio. Si quieres que este tipo de expedientes se cuenten sin prisa, sin gritos, solo escuchando la voz de la evidencia, quedarte aquí es suficiente. Porque lo que viene después no es una historia simple de asesinato. El orden en el apartamento de Al-Qaid, a primera vista, le parece a uno sin problemas. Pero para alguien que lee expedientes, ese orden significa que algo fue dejado de manera consciente. No se forzaron las puertas. Las cosas no estaban desparramadas. No había señales de una lucha. Pero eso no significa que no hubiera un conflicto dentro. Significa que el conflicto fue mantenido bajo control. Cuando se encontró el cuerpo de Al-Qaid, se entendió que la muerte no había sido instantánea. No fue una explosión. Tampoco fue una ira momentánea. Fue un hecho con duración. Y los hechos con duración requieren plan. Aquí cambia el lenguaje del expediente. Ya no se mira tanto la pregunta quién entró, sino la pregunta quién cuánto tiempo se quedó. Porque algunos delitos se cometen rápido. Y otros, esperando. Cuando se examina el estilo de vida de Al-Qaid, aparece otra incompatibilidad. Según los registros oficiales, es un hombre ordinario. No tiene trabajo. Sus ingresos son limitados. No tiene un círculo fijo. Pero sus gastos no encajan con ese perfil. Los lugares donde se quedaba, los objetos que usaba, sus preferencias de transporte. Todo apunta a un área de movimiento más amplia. Ese es el segundo gran vacío del expediente. La vida de una persona puede ser pequeña. Pero si su área de movimiento es grande, hay otra cosa allí. El tema de la identidad de Al-Qaid también se destaca en este punto.
El nombre que usaba no era su nombre real. Esto se aclara más tarde. Pero incluso eso, por sí solo, no es sorprendente. Muchas personas usan nombres falsos. La cuestión principal es cuánto tiempo y cuán consistentemente lo usó. Al-Qaeda no solo mostró su identidad falsa, la vivió. Esa diferencia es importante. Porque vivir una identidad falsa no es solo esconderse. Es ser fiel a un rol. Y los roles requieren ensayo. En este punto, quienes revisan el expediente se dan cuenta de algo. Al-Qaeda no es un objetivo al azar. Pero la persona que lo mató tampoco es alguien al azar. Aquí ambos lados están preparados. Y se ve que ninguno de los dos se apura. Esto rompe el equilibrio clásico víctima-agresor. Porque por lo general uno está preparado y el otro no. Aquí, en cambio, todo está demasiado equilibrado. Cuando se examinan los últimos días de Al-Qaeda, no hay un pánico evidente. No hay señales de huida. No hay reuniones hechas con prisa. Esto debilita esta posibilidad. Estaba huyendo de algo. Pero refuerza otra. Estaba esperando algo. Esperar, a veces, es más arriesgado que esconderse. Porque quien espera, deja ver su lugar. En este punto el expediente ya no es solo un expediente de asesinato. Es un expediente de contactos. ¿Quién habló con quién? ¿Qué nombres se usaron? ¿Qué teléfonos entraron en juego? Pero a esas preguntas no llega una respuesta rápida. Porque Al-Qaeda está acostumbrado a no dejar rastros. Y se entiende que quienes tuvieron contacto con él tampoco querían dejar rastros. Otro detalle llamativo en el expediente es este. Después del hecho nadie aparece. No hay nadie que diga lo conocía. No hay nadie que diga había hablado conmigo. Ese silencio no es natural. Porque por más solo que viva una persona, inevitablemente deja un rastro en algún lugar. En una tienda. En un hotel. En un teléfono. Aquí, en cambio, hay rastros. Pero no se conectan entre sí. Eso nos dice lo siguiente. En este expediente el problema no es la falta de información. El problema es que la información está conscientemente fragmentada. La información fragmentada bloquea el expediente. Porque cada fragmento, por sí solo, es inocente. Pero cuando se unen, incomodan. El expediente de Al-Qaeda se vuelve pesado exactamente aquí. Ahora sabemos esto. Este hecho no es el resultado de un instante. Es parte de un proceso. Y ese proceso no se limita al apartamento donde vivía Al-Qaeda. En la siguiente etapa, el expediente empezará a incluir ciudades diferentes, nombres diferentes e identidades diferentes. Pero no hay que olvidar esto. En este expediente las respuestas no gritan, susurran. Y para oír los susurros, no hay que apresurarse. Lo que viene a partir de aquí no es la historia de un asesinato. Es la historia de una estructura. Cuando el expediente de Al-Qaeda llega a la tercera etapa, el centro del hecho ya no es el lugar, sino el movimiento. Es decir, la pregunta es esta. ¿Este hombre vivió en un solo lugar? ¿O solo se detuvo en un punto? Porque a medida que el expediente se profundiza, se entiende que la vida de Al-Qaeda no era fija, sino transitoria. Hay lugares donde se quedaba, pero no hay raíces. Hay conocidos, pero no hay continuidad. Cada contacto es corto, cada vínculo es temporal. En este tipo de perfiles, la policía suele cometer el mismo error. Busca una vida. Pero aquí lo que se busca no es una vida. Es una circulación. Cuando se examina la identidad que usaba Al-Qaeda, esa circulación se vuelve aún más clara. Los documentos son consistentes. El nombre, la dirección, los hábitos no se contradicen entre sí. Esto muestra que la identidad falsa no fue producida con prisa.
Hay alguien frente a nosotros que no le gusta apresurarse. Este tipo de identidades por lo general no se hace con un solo propósito. No solo para esconderse, sino también para poder acceder. En este punto, el expediente deja por completo de ser un expediente de asesinato ordinario. Porque ahora el asunto no es quién mató. El asunto es quién era quién. Cuando la identidad de Al-Qaid empieza a resolverse, surge otro problema. ¿Por qué este hombre no fue detectado durante tanto tiempo? Vivir en una ciudad y quedar sin identidad es difícil. Pero si vives en múltiples ciudades, por periodos cortos, con bajo perfil, no te detectan. Esto nos muestra lo siguiente. Al-Qaid no está solo, pero tampoco está en una multitud. Estos perfiles por lo general están en el borde de una estructura. No están en el centro, pero están en contacto con el centro. En el expediente, los rastros de esos contactos son muy débiles. No hay registros telefónicos claros. No hay relaciones fijas. Pero la dirección de los vacíos es la misma. Un vacío puede ser casualidad. Dos vacíos, negligencia. Pero vacíos que avanzan en la misma dirección. Son una elección. En este punto cambia la pregunta. No es por qué mataron a Al-Qaid. Es porque estaba allí Al-Qaid. Porque el apartamento donde fue hallado no parece un lugar que pertenezca a su vida. Se parece más a una parada. Un área de espera. Y las áreas de espera, por lo general, son temporales. Quienes miran el expediente se dan cuenta de algo. En la vida de Al-Qaid no hay rupturas repentinas. Pero sí hay transiciones constantes. Este es el perfil no de alguien que huye, sino de alguien que se mueve. En la tercera etapa, el expediente llega a otro punto peligroso. El silencio que aparece después de la muerte de Al-Qaid. Nadie lo busca. Nadie reporta desaparecido. Nadie dice no hemos sabido nada. Esto es algo raro en expedientes modernos. No cuando una persona muere, sino cuando una persona no es notada. Es cuando el expediente se vuelve pesado. Ese silencio no es el silencio de la vida de Al-Qaid. Es el silencio de su rol. Porque cuando los roles terminan, los actores se retiran del escenario. Y el telón cae. Pero aquí el telón no cae del todo. Solo se bajan las luces. Los análisis realizados en la tercera etapa del expediente examinan el entorno más que al agresor. ¿Quiénes circulan con este tipo de identidades? ¿Quiénes pueden vivir mucho tiempo sin ser detectados? Estas preguntas nos alejan de los perfiles clásicos de delincuentes. Nos acercan a estructuras más institucionales, más organizadas. Pero aquí hay que ser cuidadosos. Las grandes palabras tempranas arruinan el expediente. Por eso el expediente todavía no habla. Solo señala. La forma en que fue asesinado Al-Qaid es una de esas señales. No es rápida. No es ruidosa. Y no deja un mensaje. Los asesinatos que no dejan mensaje, por lo general son por el resultado, no por el espectáculo. Esto nos dice lo siguiente. Este hecho no es una advertencia. Es un procedimiento de cierre. Y los procedimientos de cierre no siempre se hacen con una sola persona. En la tercera etapa el expediente llega ya a esto. Hay un hombre. Pero ese hombre no es la historia principal. La historia principal es: ¿en qué punto, dentro de qué estructura, estaba ese hombre? Y la respuesta a esa pregunta no está en una sola ciudad. En la siguiente etapa, el expediente empezará a superar fronteras geográficas. Los nombres cambiarán. Las conexiones se alargarán. Pero no hay que olvidar esto. En este expediente todo avanza despacio. Porque quien se apresura, por lo general comete errores. Aquí no hay errores. Solo hay vacíos.
Y los vacíos, cuando se leen bien, hablan. A partir de aquí, es la historia no tanto de quién era Al-Qaid, sino de a qué tocó. En este punto, el expediente se fija de forma natural en la mente del espectador a esta pregunta. Entonces, ¿qué hizo la policía? Con tantos rastros, con tantos vacíos. ¿Al final encontraron a alguien? Y lo más inquietante de este expediente empieza exactamente aquí. Porque nunca se puede decir, en este caso, que la policía no hizo nada. Hay registros. Hay informes. Hay líneas de tiempo. Pero no hay resultado. Después del asesinato de Al-Qaid, la policía registró uno por uno cada detalle encontrado en el apartamento. Puertas forzadas. Objetos rotos. Herramientas usadas. Todo fue fotografiado, medido y clasificado. Pero ninguno de esos detalles ofreció una puerta clara hacia el exterior. No había huellas dactilares. No había ADN. No había una huella de pie clara. Esto no era una simple cuestión de suerte. Era, o una atención extraordinaria, o el resultado de una regla muy simple. Esa persona sabía que no debía dejar. La expresión que más se repite en los registros policiales es esta: no identificable. Contactos no identificables. Conexiones no identificables. Pasado no identificable. Si la palabra no identificable aparece con frecuencia en un expediente, lo que falta no es información, sino los lugares donde la información se conecta. En este punto, la pregunta vuelve a cambiar. Ya no es quién es el asesino. ¿Es por qué esta persona es tan invisible? Una vez que se aclaró que la identidad de Al-Qaid era falsa, el expediente se amplió a nivel nacional. Se rastrearon registros de distintos estados. Se buscaron nombres similares, patrones de movimientos similares. Pero esos rastreos tampoco cerraron el expediente. Porque una identidad falsa, por sí sola, no es un delito. Y tampoco se esclareció a quién pertenecía esa identidad. Aquí surge otra pregunta que llama la atención del espectador. Entonces, en un expediente tan organizado, ¿no hay ni siquiera sospechosos? Los hay. Pero en este expediente los sospechosos no son como estamos acostumbrados. No hay nadie detenido. No hay nadie acusado oficialmente. En su lugar, hay áreas de interés dentro del expediente. Algunas regiones. Algunos tipos de contacto. Algunos hechos del pasado. Pero esas áreas de interés no se atan a un nombre. Este es uno de los escenarios más difíciles para la policía. Porque no buscas a una persona. Buscas un patrón. Y los patrones, muchas veces, se detectan tarde. En el expediente de Al-Qaid ocurrió eso. Con los años, el expediente se convirtió menos en una investigación activa y más en un caso citado como referencia. Se parece a este expediente. Aquí también se usó una identidad similar. El método coincide. Pero ningún expediente se unió por completo con el expediente de Al-Qaid. Porque el espectador se da cuenta de algo. Este expediente no se cerró no porque no pudiera resolverse, sino porque no pudo conectarse. Y los expedientes que no pueden conectarse son los más peligrosos. Entonces, ¿se encontró al asesino? No. En los registros oficiales, por el asesinato de Al-Qaid, no hay nadie arrestado. Ni hay un caso cerrado. El expediente está abierto. Pero estar abierto no significa estar activo. Esto nos lleva a la última pregunta. Si se cometió un asesinato tan limpio, si se usó una identidad tan ordenada, y si se dejaron tan pocos rastros, ¿fue esta la primera vez? ¿O fue solo un momento que llegó a ser notado? Los registros policiales no responden a esa pregunta, pero muestran claramente esto. En este expediente no hay amateurismo. Y si no hay amateurismo,
la posibilidad de casualidad se debilita. Yo, como el detective Álvarez, digo aquí lo siguiente. Hay expedientes que no se resuelven porque están incompletos. Otros no se resuelven porque son complejos. Pero hay expedientes que no se resuelven porque se hizo tarde la pregunta correcta. El expediente de Al-Qaid siempre me hace pensar eso. Este no es un expediente de quién mató. Este es un expediente de quién, por qué estaba allí. Y mientras ese por qué no se encuentre, tampoco se encontrará el nombre del asesino. Incluso hoy, cuando se abre el expediente de Al-Qaid, en los registros policiales está la misma frase. No se pudo identificar al autor. Pero algunas frases no solo dan información incompleta. Algunas también muestran el límite de un sistema. Este expediente nos recuerda esto. No todos los asesinatos gritan. No todos los culpables huyen. Y no todos los expedientes están obligados a dar una respuesta. Algunos solo hacen una cosa. Incomodan. En silencio. De manera ordenada. Y durante mucho tiempo. Al final del expediente de Al-Qaid uno se queda con esta sensación. No hay respuesta. Pero la falta tampoco es aleatoria. Esto no es algo que se encuentre en la mayoría de los expedientes. Porque por lo general hay un error. Una prisa. Un rastro. Un paso en falso. Aquí, en cambio, no hay error. Solo hay piezas faltantes. Un hombre ha vivido. Con otro nombre. Como otra vida. Y esa vida, un día, terminó en silencio. Los registros policiales en este expediente están abiertos. No están cerrados. Pero no avanzan. Con los años, el expediente pasa de estante en estante. Hay nuevos ojos que lo miran. Se agregan nuevas notas. Pero la pregunta principal no cambia. ¿Quién era Al-Qaid? ¿Y por qué estaba aquí? Mientras esas dos preguntas no se respondan, tampoco se puede considerar completo el asesinato. Algunos expedientes no buscan un final. Buscan un sentido. Este expediente también es así. Se ha cometido un asesinato. El autor es desconocido. Pero la incomodidad principal no es que no se encuentre al autor. Es que el autor haya podido moverse con tan pocos rastros. Esto no hace pensar en una sola persona, sino en un orden. Que una persona desaparezca es posible. Pero que una identidad pase desapercibida durante tanto tiempo no siempre es casualidad. Por eso el expediente de Al-Qaid no se cierra. Porque el tema no es una muerte. El tema es la invisibilidad de una estructura. Y las estructuras invisibles solo se vuelven visibles cuando alguien habla. Tal vez algún día. En otro expediente. Con otro nombre. Los mismos rastros se repitan. Tal vez una frase cobre significado años después. Hasta ese día, este expediente permanece en silencio. Pero no calla. Soy el detective Álvarez. Y algunos expedientes no son insolubles. Son intempestivos.